Es una carta que quiero leeros de un hermano que nos escribe desde Latinoamérica. Saludos a mis amados hermanos de allá en Barcelona. Por lo tanto, os lo leo porque también es dirigido a todos vosotros. Muchas gracias igualmente al reverendo Ricardo Cerny por su valiosa labor al exponer la palabra del Señor mediante Internet. Mi familia y yo hemos sido bendecidos por los estudios y temas que ha expuesto. Un saludo muy cordial desde México. Y cuando venga por acá, mi familia y yo estamos para servirle. Dios le bendiga en Cristo Jesús. De estos correos llegan bastantes, algunos muy cortos, otros más como este, que muestra cómo la labor que se está haciendo a través de Internet, de poner en general en Internet, en Facebook, en otros lugares, la predicación, las enseñanzas, de una manera sistemática, la está escuchando mucha más gente de la que suponemos. Y también demuestra, en muchos casos, la sorpresa y también el contentamiento, diríamos, la felicidad de los que entienden que la palabra de Dios se continúa predicando en su plenitud en algunos lugares. Porque no es frecuente. No es frecuente. Y digan lo que digan algunos, no es muy, digamos, de moda, no es muy de moda el que la palabra de Dios se exponga en su plenitud y la sencillez que ella tiene, y por lo tanto pues alegra el corazón de mucha gente. Yo creo que es una labor en la que estamos todos nosotros indudablemente implicados, porque no es una labor solamente del que pronuncia las palabras, sino de vosotros, de vuestras oraciones y vuestros sostenimientos, de vuestro apoyo, para que esto continúe así durante mucho tiempo. Pues bien, querido hermano desde México, por si vuelve a escucharnos, nuestro hermano José Manuel Raga, le damos un saludo fraternal desde aquí a él y a su familia y a la iglesia en donde él está dando culto al Señor. Y vamos pues a entrar hoy en el pasaje que tenemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada hablamos de un personaje interesante, importante, que es Gamaliel, aquel fariseo, miembro del Sanedrín, que con mucha sabiduría expuso ante los miembros de aquella asamblea máxima judía que no era conveniente hacer ningún daño a los dos reos que le estaban compareciendo ante el Sanedrín, Pedro y Juan, que no era sabio hacer ningún daño a ellos porque la labor que ellos estaban haciendo, Dios mismo iba a decidir si era suya o no era suya, si estaba apoyada y aprobada por Dios o no. Y ciertamente que esto nos debe de llenar, digamos, de una admiración hacia la providencia de Dios, porque Gamaliel fue un instrumento en las manos de Dios, no solo para este momento de librar a Pedro y a Juan de una posible sentencia condenatoria muy fuerte, muy grave, sino que también este Gamaliel, como ya dijimos el domingo pasado, fue instructor del apóstol Pablo. Antes de la conversión de Pablo, Pablo también como fariseo, y ahí él subraya que él era eso, como perteneciente a esa rama del judaísmo que eran los fariseos, pues Pablo había sido un estudioso de las Escrituras y había aprendido, como él dice, a los pies de Gamaliel, sentado a los pies de Gamaliel, como en aquel tiempo se hacía, ¿verdad? El profesor, el maestro estaba en pie y los discípulos alrededor sentados en el suelo normalmente, y por eso se decía a los pies de.
Pues bien, este Gamaliel es un personaje que vemos aquí, instrumental. Hay luego leyendas que ya no están en la Biblia, hay tradiciones que hablan de una conversión de Gamaliel, que hablan de muchas cosas sobre él, pero no tenemos constancia en las Escrituras. Hoy vamos a empezar a hablar de otro personaje que nos menciona en particular, entresacado de otros, aquí en el libro de los Hechos, que es Esteban. Este Esteban, uno de los discípulos, de los muchos, de la multitud de discípulos que había ya en Jerusalén en aquel tiempo, miles, recordemos que solamente en 2 ocasiones habían sumado 3.000 y 5.000, y luego pues todo lo que podemos imaginar, porque aquello fueron actos masivos, conversiones muy grandes, pero día a día había un movimiento de personas que se añadían a la Iglesia. Y también hemos de recordar que aquí, al final del versículo 7, capítulo Hechos 6, versículo 7, se nos dice que también un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. De manera que ya entramos incluso en otras capas de la sociedad judía de aquel momento, de forma que los sacerdotes, también ellos se hacen cristianos, creyentes en que Jesús es el Mesías. Hablaremos luego más adelante en este libro, hay casos de fariseos también, y en definitiva vemos que se va extendiendo por todo el pueblo, por toda la nación, se va extendiendo el conocimiento del Evangelio y la fe en Jesucristo. Pero hemos de hablar hoy de Esteban. Esteban surge aquí por una razón que pudiéramos llamar casi incidental, y es que, como se había congregado una multitud tan grande, se había multiplicado, fijaos cómo empieza el capítulo 6 de Hechos, dice: en aquellos días, habiéndose multiplicado el número de los discípulos, que eso ya lo vemos, se habían multiplicado rapidísimamente, había en Jerusalén una masa muy grande de gente, muchos necesitados, muchos, como ya podemos imaginar, que habían perdido sus raíces en el judaísmo, muchas rupturas dentro de las familias. Todo esto estaba ocurriendo. Pensemos que las reacciones del pueblo judío en general a todo lo que significase decir que Jesús era el Mesías, eran reacciones muy violentas. No solamente del Sanedrín, no solamente de los dirigentes, las masas de gente habían estado en la crucifixión de Jesús y habían gritado: crucifícale, crucifícale. Y en varias ocasiones vamos a ver en el libro de los Apóstoles las turbas, la masa de gente que de alguna manera intentan pues o bien apedrear o hacer algún daño a alguno de estos discípulos, ya sean los apóstoles o ya sean otros personajes. El mismo apóstol Pablo se encuentra varias veces envuelto de multitud de personas gritando ferozmente contra él. De manera que el número de discípulos era grande y, como la situación era tensa y difícil, muchos se encontraban desarraigados, sin familia, sin comunidad, no estaban seguros de dónde estaban, y se estableció una manera de ayudar a mujeres viudas. ¿Por qué? Bueno, porque tradicionalmente, en el mundo antiguo sobre todo, la viudez pues era una situación crítica. La mujer, que en aquel tiempo pues prácticamente solamente se dedicaba a trabajos del hogar cuando faltaba el marido, o bien sus hijos ya también no podían hacer nada, o no querían, o no los tenía. El caso es que habían muchas viudas, y la Biblia habla mucho de las viudas, y habla en términos como es necesario tener un especial cuidado con ellas, como también con los huérfanos y viudas en el mundo en general, en la antigüedad más,
hoy también, porque en muchas partes del mundo continúa la situación lo mismo. Pues los cristianos en Jerusalén habían establecido algún sistema, no se habla mucho de esto aquí, no nos dice los detalles, pero un sistema para ayudar a estas mujeres. Y dice que esto es lo que llama aquí el servicio diario. ¿Qué había en ese servicio diario? Pues seguramente alimento. Organizaban para darles de comer y sobre todo en comunidad. En algún lugar se reunían allí, no sabemos cuántas, si habían varios turnos, no sabemos esos detalles. Lo cierto es que habían allí estas mujeres para recibir ayuda del resto de los cristianos que vivían en Jerusalén. Entre estas mujeres viudas había dos grupos, unas las que eran de raíz judía pura, es decir, eran hebreas y de religión judía desde nacimiento, y otras que se las llama aquí helenistas, es decir, de origen griego. Y ya sabéis que entre Grecia había sido dominadora de la tierra de Israel antes que los romanos. Habían estado más de 200 años en tierra de Israel, y allí se había desarrollado pues una cultura helenista, una cultura griega, donde hablaban en griego, también en hebreo, porque en arameo habían aprendido, también muchos de ellos se habían convertido al judaísmo. De manera que, aunque el periodo griego en Israel fue un periodo muy amargo para los griegos, para los judíos, quiero decir, fue muy amargo, sin embargo, algunos de estos griegos se convirtieron a la fe en Jesucristo, como también algunos romanos. Más ahora, en este periodo que estamos, veremos algunos romanos, por ejemplo, Cornelio, el caso de Cornelio, que fue un romano convertido a la fe en Jesucristo. Lo mismo ocurrió también con los griegos, algunos se convirtieron. Y como llevaban mucho tiempo allí, pues había un grupo de creyentes que eran helenistas, eran de origen griego. Bueno, esa diferencia, unas mujeres de origen hebreo y otras de origen griego, pues provocó una cierta tensión, porque dice que hubo murmuración de los helenistas, o sea, los que venían de origen griego, empezaron a quejarse, a murmurar, es decir, entre ellos no lo decían claramente, no fueron a los apóstoles a quejarse de momento, pero iba creciendo y creciendo ese malestar. ¿Por qué era el malestar? Porque decían que nuestras viudas no reciben el mismo trato que vuestras viudas, es decir, las de origen hebreo puro. Había, según ellos, y por eso venía la murmuración. No podemos entrar en nada más, porque no sabemos nada más según el texto, pero bueno, podemos entender que algo de esto podía ocurrir, porque los apóstoles, al escuchar esa queja, tomaron una decisión. Y es que resulta que hasta ese momento eran los mismos apóstoles y solo ellos, los 12 apóstoles, los que estaban sirviendo. Servir a las mesas. Por lo tanto, se sentaban a las mesas y allí les servían la comida. Y esto lo hacían solamente 12, que además de hacer esto, hacían otras cosas como predicar, enseñar, dedicarse a la oración, se retiraban a la oración y todo eso. Y lo hacían todo. En ese momento, igual que hemos leído en el libro del Éxodo, hace un momento, alguien pensó, esto no está bien así, no está bien organizado. En el libro del Éxodo fue el suegro de Moisés, el cual, viendo que Moisés llevaba todo el peso en sus hombros, le dijo, no haces bien porque no podrás.
Tienes que repartir el trabajo, las cosas más sencillas se las dejas a un grupo de otros jueces que tú nombres o ayudantes, y tú pues atiende los casos difíciles. Y así lo hizo Moisés y efectivamente fue bien. Y ese reparto de trabajo pues efectivamente ocurre aquí también. Y esto fue una medida sabia, y a raíz de esto viene diríamos, la creación de una función dentro de la Iglesia cristiana, que son los diáconos. No confundamos la palabra con lo que no signifique. La palabra diácono es un servidor, quiere decir servidor, nada más, es un servidor. Claro, en ese sentido, todos somos diáconos, todos somos servidores. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y eso está puesto con el verbo diaconeo, con el verbo de diácono. Es un verbo que aparece mucho, y como nombre también, servidores, y por lo tanto dice, vino para servir y dar su vida, ¿verdad?, en beneficio de muchos. Así que esta fue, digamos, el origen de esta función, que luego iba a quedar como una función permanente dentro de la Iglesia. Y es interesante saber que ese verbo, esa palabra, diáconos, aparece por todas partes. Donde veamos en la Biblia, en castellano, servir, ahí tenemos diaconeo, el verbo servir. Y donde veamos la palabra servidor, veremos diácono también. No cuando se trataba de un esclavo, que era diferente, pero simplemente el acto de servir, el hecho de ser servicial, pues era algo normal y común, y lo es hoy día, lo sigue siendo hoy día. Pero en la Iglesia se vio que esto tenía que ser una función que fuera permanente, no solo para aquel momento, aquella necesidad que surgió en Jerusalén, sino que ya luego vemos, años más tarde, en las cartas apostólicas, que la función de diácono incluso se ordena de cierta manera, y se dan una serie de normas para que pasen a ser diáconos personas con ciertos requisitos, que son muy semejantes a los de los presbíteros, ancianos, o pastores, obispos. Es decir, porque se trata de una serie de cualidades de vida, de fe, de conocimiento, etcétera, que tienen, de carácter también, y todo eso pues formará una especie, diríamos, de orden dentro del servicio cristiano. Por cierto, hoy os he recomendado la lectura en la institución, en el último libro, el libro cuarto, unas páginas, no son muchas, unas 6 páginas, que habla sobre esta cuestión de diáconos y tal. Ahí Juan Calvino trata mucho el tema del ministerio dentro de la Iglesia, porque además compara la enseñanza bíblica, lo que la Biblia nos dice, lo compara con las tradiciones católicas de aquel tiempo, del siglo XVI, y naturalmente rechaza muchas de las ideas y de las supersticiones incluso que iban con el llamado sacramento del orden, que era un sacramento, es un sacramento dentro de la Iglesia Católica, donde se ordena a personas para unas funciones con unas características de esa ordenación, y es que imprime carácter, y que, por ejemplo, una persona que es sacerdote, ordenado como sacerdote, aunque él deje el sacerdote, aunque reniegue de la fe, sigue siendo sacerdote. Es lo mismo que lo del bautismo. Dicen ellos, la persona que ha sido bautizada y que luego reniega, apostata de la fe y se convierte en un pagano, aunque haga eso, sigue estando bautizado y con todos los beneficios del bautismo. Eso es lo que ellos dicen.
Bueno, eso es un error, claro está, porque no hay nada de eso en la Biblia y eso es algo que es completamente imposible, porque todo lo que beneficia a cada uno de nosotros es algo que viene a través de la fe y a través de la obediencia a la palabra de Dios. Todo lo demás se pierde, es decir, quien ha sido pastor y renuncia, no solo renuncia, sino que reniega de la fe, como han habido muchos y hay muchos, pues no le queda ningún beneficio de haber sido pastor o ningún otro oficio dentro de la Iglesia, porque las cosas que Dios nos ha dado hay que mantenerlas hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Pero bien, esa es una cuestión de la que trata la institución también y os recomiendo que leáis ese pasaje. El caso es que vemos aquí que se organizaron. Por eso fijaos el versículo 2, Hechos 6:2. Los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este fue el de eso. Dejemos la palabra de Dios. ¿Qué quería decir? La predicación, la enseñanza. Habían tantos miles de creyentes en Jerusalén, tenían que hacer tantas visitas, tenían que recorrer arriba y abajo la ciudad y los pueblos de alrededor para atender a los miles de cristianos que ya existían. Eso lo hacían ellos, los propios apóstoles. Y por lo tanto, además de eso, tenían que servir las mesas. Y no podían hacerlo bien. Y se había producido un desfase. Sin intención, sin nada, pero había provocado murmuración de los de origen griego contra los de origen hebreo. Todos ellos cristianos. Una tensión dentro de la Iglesia. Una tensión que más tarde veremos repetida en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en relación con el tema de la circuncisión. Claro, eso también hemos de tenerlo en cuenta. Por eso decía al principio, al estudiar los orígenes de la Iglesia cristiana, que no nos pensemos que fue una especie de mundo ideal, una Arcadia como si fuese el cielo en la tierra. No, no. En las iglesias del principio hubieron muchos problemas. Y hubo apostasía, y hubo gente que se apartó del Evangelio, y hubo gente que hizo daño a los apóstoles mismos, y que los incitaron a la persecución de ellos, y que se opusieron por diferentes doctrinas. Ahí no hay más que leer las cartas del apóstol Pablo, precisamente, quejándose de cómo algunos le han hecho mucho daño dentro de la Iglesia. O el apóstol Juan, como también se queja él de cómo hay quienes, de aquellos a quienes llamamos ya popularmente diótrefes, los que quieren adueñarse de todo. Bueno, pues este momento es un momento importante porque surge de aquí el primer intento de organización de la Iglesia. Y dice, pues, buscar. Fijaos el versículo 3, dice, estamos en Hechos 6, ¿verdad? Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, quienes encarguemos esta función. En primer lugar está el número, 7. ¿Por qué no 12? Los apóstoles eran 12. Y no dicen buscad 12, sino buscad 7. No hay explicación ninguna aquí en el texto, solamente podemos pensar que ese número 7 era un número que tradicionalmente en el mundo hebreo, en la tradición judía, el número 7 era un número de perfección. La creación, los 7 días de la creación, incluyendo el día de reposo, ¿verdad? Por ejemplo. Y algunos otros números 7 que podemos encontrar en el Antiguo Testamento.
ya sabemos la misma palabra de Dios, pues a veces no nos da la explicación del porqué o del significado de esos números. Es curioso porque tenemos que descubrirlos nosotros. El 12 también tiene un significado, el 3 también tiene un significado. No es un significado de carácter oculto. No estamos yendo aquí a la numerología ni nada de esas cosas, no. Pero es algo que parece que por la insistencia con que el Señor designa ciertas cosas, ese número 3, el número 7, el número 10 también, el número 12, esos siempre transmiten alguna lección. El caso es que este número 7 sí que es importante, porque ya desde los orígenes de la creación del mundo ese número se presenta. Y así fue, eligieron a 7 varones de entre vosotros. Más tarde veremos algún ejemplo de diaconisa, de mujer también, como servidora. Es decir, pensemos de que en principio la función de estos diáconos, en primer término, era servir a las mesas. Pero luego los vamos a ver haciendo también otras cosas según los dones que ellos tuvieran. Porque la palabra diácono es la palabra que significa servir. Pues bueno, se sirve para lo que se sirve, podemos decir. Es igual que cualquier otro ministro. Cualquier otro ministro tiene que servir para lo que sirve, no para lo que no sirve. Es decir, si una persona tiene unos dones especiales de algo, pues podrá servir en eso. Por ejemplo, veremos enseguida a Esteban, que es uno de los 7, que va a dedicarse a algo, no es que él se dedique, sino que es impulsado, guiado, empujado por el Espíritu, porque estaba, dice, lleno de gracia y de poder. Y tenía el don de hacer prodigios y señales, lo cual quiere decir ciertos milagros. Él, no los otros, pero él en concreto tenía esos dones. Y por lo tanto, él comenzó a hacer esto, de tal manera que creó una oposición muy grande, un resentimiento enorme entre el judaísmo en Jerusalén. Y bueno, ya luego hablaremos del final de Esteban. Pero es un caso en el que este hombre diácono, que estuvo un tiempo dedicado a servir las mesas, luego, por los dones que tenía, por lo que él podía servir, por lo que él podía hacer como servicio, ya no le veremos más aquí sirviendo las mesas en Jerusalén, sino dedicado a anunciar el Evangelio, a hacer señales y prodigios, a discutir y resistir contra los sabios de Israel, ancianos y escribas. Todo esto lo hacía porque tenía tal dosis o tal gran cantidad de esa gracia divina, de ese poder de Dios, de esos dones especiales, que por lo tanto él, de una manera natural, realiza todo eso. Todos los diáconos no podían hacer eso. Eso es un caso de cada uno tenía sus dones. Eso es muy importante en la Iglesia de Dios, que cada uno conozca y reconozca sus dones y que se los reconozcan también, naturalmente, porque eso no es una cosa privativa, porque se trata de un servicio a la comunidad. La comunidad tiene que reconocer eso. Pero es importante que nos demos cuenta que no hay una barrera. Esteban tenía ese don y allí va a servir al Señor en toda la capacidad que él tenía. Por eso digo que los diáconos son servidores para lo que sirven, como también indudablemente cualquier otro ministro, ya sea un pastor, un anciano o lo que sea. Sirve para lo que sirve, sirve según los dones que Dios le ha dado.
Y eso es algo casi de sentido común, pero creo que es necesario decirlo porque en mi experiencia de muchos años en la Iglesia de Dios, incluso antes de llegar aquí a esta iglesia, es de que a veces se ven cosas verdaderamente chocantes, de personas que quieren ocupar un lugar para el que no sirven de nada, de ninguna forma. Entonces quieren servir en una cosa para la que no sirven, incluyendo muchos pastores, que sería mejor que no estuvieran en el pastorado, y ancianos, y diáconos, y de todo, porque en cada escalón del servicio cristiano, pues claro, hay personas que están ahí pero que no sirven. Es una lástima, pero eso es así, hay que decirlo. Porque lo que la palabra de Dios nos dice es que por tener el título, porque muchas personas se creen que ser anciano, diácono, pastor, que eso es una especie de título. No es un título. Tiene que ser un reconocimiento con una preparación, con unos dones y con un historial que realmente signifique la bendición de Dios sobre esa persona. Yo recuerdo una persona aquí precisamente que nada más que lo nombraron diácono se hizo unas tarjetas de visita poniendo diácono. Pero bueno, hombre, ¿a quién le interesa eso? El diácono se tiene que demostrar por sus obras y por su carácter y por su espíritu de humildad y su ayuda, y etcétera, y por su falta de pretensiones. Pero eso de ir proclamando en una tarjeta que yo soy diácono, pues demuestra un poco la vanidad con que a veces estas cosas ocurren. Nada de esto vemos en Esteban. Esteban es un ejemplo. Y el próximo domingo vamos a hablar en este largo capítulo, es de los más largos del Nuevo Testamento, seguramente es el más largo del Nuevo Testamento, capítulo 7, donde se nos habla de la labor de Esteban, el juicio que se hace contra Esteban, su defensa, la defensa que él hace de la fe que él tiene, y luego por fin el martirio. Hablaremos del martirio de Esteban, el primero después de la muerte del Señor Jesucristo, el que se llama el protomártir, el primero de los mártires, de los muchos. Esteban, pues, aparece aquí como descrito con estas palabras: lleno de gracia y de poder. Pero lleno de gracia y poder que se demostraban no solamente por sus palabras o que él se alabara a él mismo, no. Gracia y poder porque hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Cosa que hasta este momento solo los apóstoles habían hecho. Y se extiende un poco más este poder de hacer milagros a alguien que no es un apóstol. Y esto es importante porque hasta aquí parecía un don exclusivo de los apóstoles hacer milagros, pero no es así. Lleva hasta el punto de que Esteban también él hace milagros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues como no podían negar, es lo mismo que vemos en el caso de Pedro y Juan, o en el mismo caso de Jesús. Cuando Jesús se enfrenta a ellos, le dice: bueno, ¿y por cuál de mis obras me condenáis? ¿Por cuál de mis obras? Como diciendo, he estado entre vosotros, habéis visto las señales, curaciones, milagros de muchas clases. ¿Por cuál de estos me condenáis? Y como no podían contestar, pues el odio se desborda y empiezan a tramar qué forma tienen de hundir primero a Jesús, como vemos, ahora luego a este hombre humilde, sencillo, que es Esteban, lleno de gracia y de poder de palabra. El poder de la palabra. Por eso dice el versículo 10,
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era una cuestión de palabras. La espada del cristiano es la palabra de Dios. Nosotros no usamos fuerza de ninguna clase, es la palabra. Y la palabra es una espada, dice la Escritura, la palabra es una espada de dos filos. Y por lo tanto, claro, ofende a muchos. Ofende, eso hay que decirlo. La palabra que se predica ofende necesariamente porque va en dirección contraria al error, al egoísmo, a las pretensiones humanas, a las ideas humanas sobre lo que sea, sobre este mundo y el mundo venidero. Es otra palabra diferente, es una espada de dos filos. Y esta gente se sentía ofendida y llegaron, dice, a sobornar a gente que dijeran: les hemos oído hablando palabras contra Moisés y Dios. Acusaciones ridículas. Las acusaciones a veces provocan casi risa. Las acusaciones. Y es que cuando alguien se siente ofendido porque la palabra va contraria a sus ideas, pues tiene que inventarse algo para contraatacar. Y aquí es lo que estaban haciendo. Les hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Eso era falso, claro, naturalmente que era falso. E incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín, a empujones, claro. A empujones lo llevaron al Sanedrín y presentaron testigos falsos, diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque le hemos oído diciendo que este Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Fijaos cómo todavía permanecen, después de mucho tiempo, de los discursos de Jesús, de los últimos discursos de Jesús, aún queda en la mente de la gente que Jesús había dicho que llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y eso era una profecía, no era una amenaza, y menos que fuera él a ejecutar. Pero el templo iba a ser derribado, Jesús eso lo sabía perfectamente, y lo anunció. Enseguida tergiversaron sus palabras. Este dice que va a destruir el templo. Él no dijo eso, pero así lo interpretaron ellos. Bueno, de eso escuchamos cada día en la televisión, en toda la suciedad que hay de los unos contra otros, cómo se tergiversan las palabras, cómo se hace que diga lo que no ha dicho, le cambian el sentido. Bueno, eso hay un arte sobre esas cosas, hay un verdadero arte. Y eso, fijaos aquí también, gente religiosa que trastoca el sentido de las palabras. De manera que, y aquí vamos a terminar hoy, porque una vez que presentaron esos testigos y que lo llevaron a empujones al Sanedrín, pues entonces, presentándose delante de la asamblea del Sanedrín, cuando clavaron en él la vista, dice el versículo 15, clavaron en él la vista todos los que estaban sentados en el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel de Dios, de un mensajero de Dios, es decir, con una paz, con una tranquilidad, sin odio ni miedo en su rostro, y tal vez irradiándome incluso, tal vez con una luminosidad especial, quién sabe. Sea como sea, Esteban va a quedar aquí, por eso le dedica el capítulo 7, nada menos que 60 versículos. 60 versículos le dedica el capítulo 7 a hablarnos de aquel juicio y de la muerte de Esteban.
del ejemplo tan grande que tenemos en la figura de este Hijo de Dios, que fue uno de los diáconos elegidos. Cuando los apóstoles dijeron: vamos a elegir a 7 varones para servir a las mesas, dice, y lo dicho fue del agrado de toda la congregación, y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una de sus características. No lo dice lo mismo, porque hay una medida de las cosas. Hay quien tiene fe y hay quien tiene fe multiplicada por 10. ¿Me comprendéis? La fe tiene unas cantidades también. Hay cantidad de fe. Es variable. Señor, aumenta nuestra fe. Era la petición desesperada casi de ellos. Y Jesús les había dicho: hombres de poca fe. La manera que hay quien tiene poca fe, hay quien tiene bastante fe, hay quien tiene mucha fe y hay quien tiene la plenitud de fe. ¿Ve? Claro. Y por eso decía que cada uno sirve para lo que sirve y tiene que responder ante Dios de todo. Pues estaba Esteban y luego Felipe. A Felipe también vamos a verlo en otra función como evangelista. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Nicolás, que dice, era un prosélito de Antioquía, por lo tanto, no era un judío puro. Era primero convertido al judaísmo primero, y luego convertido a la fe en Jesucristo. Y eso había ocurrido en Antioquía, en Asia Menor. Los presentaron delante de los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Y el último versículo aquí, el versículo 7, dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, es una imagen gloriosa de la Iglesia en este primer momento, con sus primeros problemas, con su puntualización ya de ciertas cosas. Es decir, no nace todo de un día para otro, ni se organiza todo de un día para otro. Hay un proceso que va a durar bastante tiempo y que nos demuestra que en la mente de Dios Él tiene sus planes. Nada ni nadie puede cortar ni puede terminar con esos planes. Necesariamente se cumplirán. Queridos hermanos, tomemos nota de Esteban como ejemplo. De él vamos a hablar un domingo o dos, tal vez. No creo que podamos desarrollar todo el capítulo 60 en detalle, pero por lo menos el discurso de Esteban es un discurso, pues como vemos, de sabiduría y que no pueden refutarlo, no pueden. Y eso es lo que importa, que sepamos siempre utilizar la palabra de Dios con poder y siempre amparándonos en la verdad. Que el Señor os bendiga a todos.